En cada estación del año, Kioto se rodea de una naturaleza intensa. Desde hace más de un milenio, en el año 794, Kioto floreció por ser la capital de Japón. Era la ciudad líder en arte, arquitectura y cocina. La esencia de la cultura japonesa nació en Kioto y se la refinó y transmitió a los tiempos modernos. La calidad japonesa es reconocida en todo el mundo y tiene sus raíces en Kioto y en su cultura de la artesanía. Hecho en Kioto, presenta las artes que crearon e hicieron crecer los maestros de Kioto. El oriente es donde nació la luz. Al sur del Jardín Nacional Gyoen en Kioto, entre las filas de las casas, hay una torre que asciende hasta el cielo. Es una iglesia ortodoxa que fue construida en 1903. Es un edificio muy especial de Kioto. La Catedral Ortodoxa de la Santa Anunciación de Kioto. La forma de domo en la parte superior evidencia la influencia ruso-bizantina. Esta iglesia, que respira con la cultura del Oriente, fue designada Propiedad Cultural Tangible de Kioto en 1986. Iconostasio. Aquí se ve una pared llena de imágenes de santos y pinturas religiosas. Es una representación de la Iglesia Ortodoxa. El cristianismo ortodoxo tiene sus raíces en Roma del Este y también es conocido como la Iglesia Ortodoxa del Este. Llegó a Rusia por el mar Mediterráneo y se volvió la religión oficial del Estado en algún momento del siglo X. El cristianismo ortodoxo llegó finalmente a Japón a mediados del siglo XIX. Un sacerdote ortodoxo cumplía sus funciones en una iglesia junto al consulado ruso en Hakodate y luego empezó a dar a conocer sus enseñanzas. Ese sacerdote más adelante se volvió conocido con el nombre de Arzobispo Nicolás. Nicolás aprendió japonés en 7 años y llegó a tener un amplio conocimiento sobre la historia y la cultura japonesas, incluidos en budismo y shintoísmo. El arzobispo Nicolás adquirió en poco tiempo más conocimiento sobre el idioma
y el sistema de escritura japonés que los mismos japoneses. Él tradujo la Biblia y muchos otros libros de adoración litúrgica de la Iglesia Ortodoxa. Después fue a las zonas rurales a dar a conocer sus enseñanzas, no para imponer el cristianismo a las personas, sino que fue con la esperanza de que sus palabras llegaran naturalmente y generaran una raíz positiva en Japón. El cristianismo ortodoxo logró establecerse en Kioto en 1889 y 13 años después se estableció una escuela ortodoxa para mujeres. Al año siguiente, la catedral que hoy en día se ve fue inaugurada y trajo consigo las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa que se difundieron incesantemente. Los fieles se reunían una vez al mes para practicar sus cantos con un coro. Fueron parroquianos desde niños y vivieron con Dios a su lado. Ahora se indica una pausa. Hay que descansar. No hay nada escrito ahí. 3, 4 y... Las canciones son una forma de rezar. El iconostasio es la ventana por la que se puede entrever el cielo. Las puertas reales del centro están decoradas con la anunciación de la bendita Virgen María. El arcángel Gabriel y María, la Madre de Dios. Sobre las puertas reales está representada la Última Cena. Judas, con aspecto perturbado, que traiciona a Cristo. En la puerta norte está el profeta Moisés. En la puerta sur se ve al arcángel Miguel. Los fieles miran la santa presencia representada en los íconos y a menudo les ofrecen sus rezos fervientes. Es domingo. Está empezando la adoración.
En el cristianismo ortodoxo, esta es la divina liturgia. La palabra de Dios se ordena en versículos y se recitan. La adoración en la iglesia ortodoxa está llena de canciones. La liturgia termina cuando se da pan embebido en vino bendecido. Este es el ritual que Jesús les ordenó a sus discípulos durante la última cena en Jerusalén. Y 2000 años después, sus seguidores siguen celebrando la Eucaristía. La gran bendición del agua. Después de rezar, se sumerge una cruz en el agua para purificarla y que se vuelva agua bendita. La Catedral Ortodoxa de la Santa Anunciación de Kioto es una gema preciosa que llegó a la ciudad y encontró su lugar, desde sus orígenes al este de Roma y luego por Rusia. Las voces se alzan en rezos que resuenan en el cielo claro de la antigua capital. Un ángel le dice a María de Nazaret que concebirá un hijo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y así nació Jesucristo. Al oeste del Jardín Nacional Gyoen de Kioto, en una esquina que da a la calle Karasuma, hay una iglesia hecha de ladrillos. Es la iglesia Santa Inés, que se construyó con un estilo gótico del oeste. Esta iglesia se construyó hace casi un siglo y es la más antigua de las iglesias hechas con ladrillos rojos que sigue en pie hoy en día en Japón.
Rosetones. Las formas triangulares y los diseños con palomeras simbolizan la doctrina cristiana de la Trinidad. Y las 3 ventanas de vidrio teñido marcan el camino a las puertas del cielo. La fuente bautismal grabada con caligrafía antigua hace que las personas se sientan en un tiempo anterior. Las vigas de madera son el soporte de la fuerte inclinación del techo. Su simplicidad genera calidez y trasciende el tiempo. Su absoluta quietud se transmite. Se trata de la luz purista. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. La iglesia de Santa Inés fue diseñada por un reconocido arquitecto estadounidense, James MacDonald Gardiner. Un dato interesante es que el señor Gardiner era, además, un misionero laico de la iglesia anglicana. El cristianismo nació en el Este Medio y se volvió la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Después se dividió cuando la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Occidental se separaron. Además, la Reforma del siglo XVI generó el nacimiento de la Iglesia protestante. El protestantismo es el término general que se usa para las diversificaciones de denominaciones. La iglesia de Santa Inés es anglicana y está afiliada al protestantismo. Se cree que el conocido misionero estadounidense Channing Moore Williams fue quien trajo las enseñanzas de la iglesia anglicana a Japón. Llegó a Japón en 1868 y se dispuso a establecer la iglesia de Santa Inés. En ese tiempo, los carpinteros armaron la construcción con planos que les resultaban totalmente extraños. Después de trabajar durante 2 años, en 1898, la iglesia de ladrillos estaba terminada. Uno solo puede imaginarse la sorpresa de las personas cuando vieron una construcción con el estilo del oeste y la comparaban con el fondo de casas japonesas. La iglesia de Santa Inés también sirve como capilla de la escuela que tiene al lado. A principios del siglo IV, en Roma, vivía una niña joven. Un día, un hombre de influencia le propuso matrimonio. El nombre de la niña era Inés. Y su respuesta fue: ya me prometí a Cristo. Si no puedo permanecer casta, elijo morir. El alma de esta niña
vive en la iglesia de ladrillos. Es el 24 de diciembre. Se realiza un servicio para celebrar el nacimiento de Jesucristo. En este día se invita al público general a unirse a la adoración de la congregación. La procesión a la luz de las velas parece un océano de estrellas titilantes. Lecturas de las Sagradas Escrituras. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable. Los fieles cantan. Durante el Festival de las 7 lecciones y villancicos, las enseñanzas se intercalan con canciones. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando se acaba el servicio, la gente sale a las calles. Y el aire de la Noche Santa se llena del dulce sonido de los villancicos. Señor, danos coraje y esperanza. A quienes están en duelo, tristes o sienten dolor, las personas que cantan villancicos les envían sus oraciones mediante una canción. La misa de medianoche. La Santa Comunión recrea la última cena de Cristo con sus discípulos, la noche anterior a que lo crucifiquen. Los fieles y quienes asistieron a la misa reciben pan y vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. La mañana de Navidad. La luz del cielo se filtra por estas hermosas ventanas de vidrio teñido, como plumas suaves que bajan flotando desde el cielo. Iglesia de Santa Inés. Se trata de una herencia hermosa que tiene un siglo de historia en Kioto, la capital de 1000 años que aceptó la cultura occidental. Protegida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
La iglesia de Santa Inés encontró un lugar en el seno de esta antigua ciudad. En 2014, una prestigiosa revista de los Estados Unidos, Travel Plus Leisure, seleccionó a Kioto como una de las mejores ciudades para visitar en todo el mundo. La atracción de Kioto para los turistas es indescriptible. Tiene templos, santuarios, una atmósfera elegante y productos artesanales de alta calidad. La ciudad es como un parque de diversiones japonés, lo que les permite a los visitantes tener la oportunidad de experimentar las bases de la cultura y la forma de vida japonesas. Eso es Kioto.